Hola, profe. ¿Qué Buen día, ¿cómo tal? ¿Cómo están? le va? ¿Están Profe, todos? todo bien. Ya están todos, ¿verdad? A Profe, ver, faltan cinco algunos, participantes. sí, pero igual faltan. ¿Todos no? Vamos a dar unos 2 minutitos más de tiempo por si alguien más se une y comenzamos, ¿sí? Iniciamos, chicos. ¿Están? Dale, profe. Hoy hola, hola, ¿me escuchan? Profe. Buenos días, sí, profe. Parece que tenemos problemas con la conexión. No, profe, se te escucha bien. Se vino, no, profe. Bueno, comienzo con la primera diapositiva y vamos a hacer la misma dinámica que la clase pasada, ¿sí? Me van a ayudar los que están a leer y a debatir un poquitito sobre las. Vamos a hablar un poquito de lo que es el concepto de crisis. Profe, Crisis es. no está Sí, Power, no se ve. ¿no se ve? No, Ay, aguántame. Y estoy en pantalla compartida, siguen sin ver.
Profe, no se ve No, no todavía. se ve nada, profe. A mí no me aparece, profe. ¿Cómo? No aparece, profe. A mí. Puedes salir, profe, y volver a compartir. Como les venía diciendo, vamos a hacer un pantallazo de lo que son un poco los primeros auxilios psicológicos. Ustedes pueden compartirme que si tienen algún conocimiento de esto, qué saben. Les escucho. Bueno, primeros auxilios psicológicos con sus siglas PAP es la primera intervención psicológica a personas ante una situación de crisis. También se trata de intentar disminuir el impacto emocional y social en el momento de la situación, y es una herramienta que se utiliza también para observar. ¿Qué es lo que es crisis? Es una situación grave y decisiva que pone en peligro el desarrollo de un asunto o de un proceso. Los principios básicos de los primeros auxilios psicológicos son los que figuran en este gráfico. Permitir la libre expresión, escucha responsable, transmitir aceptación, generar una atmósfera de confianza y proporcionar información. ¿En qué momento se interviene en una crisis? Cuando un evento es peligroso, cuando estamos en un estado vulnerable, cuando hay un factor precipitante y en estados de crisis activos. ¿Cuáles son las fases de una crisis? Fase 1 es el evento precipitante, que puede ser la catástrofe, el accidente, la situación en sí. Fase 2 es la respuesta desorganizada. ¿Qué es la respuesta desorganizada? Ante una catástrofe ambiental, por ejemplo, la gente puede entrar en pánico. Fase 3 es la explosión. Fase 4 es la estabilización y fase 5 es la adaptación. Y estos son los primeros auxilios psicológicos por rango de edad. ¿Y cómo debemos actuar? En los niños, por ejemplo, identificar si se encuentra acompañado, hablar primero con los padres, y si están solos, presentarse y localizar a un adulto responsable que esté acompañado al niño o que haya estado acompañando al niño, o tratar de identificarlo. En adolescentes, identificar si se encuentran acompañados, hablar primero con los padres, si están solos, presentarse y localizar a sus familiares o a su grupo familiar también. En adultos, presentarse y solicitarles permiso para brindarles ayuda. En adultos mayores, presentarse, solicitar permiso para brindarles ayuda y localizar a sus familiares. ¿Cuáles son las operaciones prácticas de los primeros auxilios psicológicos? El contacto y el acercamiento, brindar seguridad y alivio, recopilación de la información, estabilización, asistencia práctica, conexión con apoyos sociales,
información sobre el manejo de adversidades y el enlace con los servicios de colaboración. El manejo del estrés y la ansiedad. El estrés produce cambios químicos que elevan la presión arterial, la frecuencia cardíaca, las concentraciones de azúcar en la sangre, que es el cortisol. El estrés es la reacción del cuerpo a un desafío o una demanda. Y la ansiedad se produce por una reacción fisiológica de la activación intensa del sistema nervioso central y de todo el organismo. ¿Cómo manejamos el estrés y la ansiedad? En primer lugar, alejar a la persona del área de crisis y pedirle que se concentre en su respiración, haciendo ejercicios de respiración que un poquito más adelante en otras diapositivas vamos a ver cómo se hacen. Pedir a la persona que se concentre en recordar o describir lo acontecido en la medida que recuerde. Ejercicios de concentración. Poder crear un grupo de personas donde se comparta la situación y se pueda brindar atención y reconfortarlos. Manejo de las emociones, contención. ¿Cuáles son las reacciones cognitivas que puede tener una persona ante una situación de crisis? Confusión y desorientación, problemas para dormir, preocupación por el desastre, dificultad en la toma de decisiones, cuestionamientos a creencias espirituales, pensamientos desordenados, problemas de concentración o de memoria, pasividad, culpabilidad, impulsividad, preocupación por los detalles insignificantes, aislamiento, evitación, conflictos familiares y dependencias. Estas son las reacciones que vienen después que sucedió el evento. ¿Cuáles son las reacciones físicas? Cansancio o fatiga, ritmo cardíaco acelerado, agresión física, hiperventilación, cambio del apetito, hipersensibilidad o hipervigilancia, encogimiento de garganta, pecho, estómago y agravamiento de condiciones crónicas. Las reacciones emocionales pueden ser la tristeza y la desesperanza, la irritabilidad, enojo y resentimiento, cambios impredecibles de humor, miedo, sensibilidad emocional, baja autoestima, ansiedad, desesperación, distanciamiento emocional, depresión. ¿Alguien me ayuda a leer un poquitito la diapositiva de los tipos de ansiedad? Víctor, ¿vos podés? Hola. Eladio. Te puedo leer yo, profe, si querés. Dale, te escucho. Los tipos de ansiedad. La agrofobia es un tipo de trastorno de ansiedad en el que tienes... Ay, espera, que porque estoy leyendo desde mi teléfono, profe. A lugares y situaciones que pueden causarte pánico o hacerte sentir atrapado. Menudo intentas. El trastorno de ansiedad debido a una enfermedad incluye síntomas de ansiedad y pánico intensos que son directamente causados por un problema de salud física. El trastorno de ansiedad generalizada se caracteriza por una ansiedad y una preocupación persistentes y excesivas por actividades o eventos, incluso asuntos comunes de rutina. La preocupación es desproporcionada con respecto a la situación actual. Es difícil de controlar y afecta la forma en que te sientes físicamente.
A menudo sucede junto con otros trastornos de ansiedad o con la depresión. El trastorno de pánico implica episodios repetidos de sensaciones repentinas de ansiedad y miedo o temor intensos que alcanzan un nivel máximo en minutos, que es el ataque de pánico. Puedes tener sensaciones de una catástrofe inminente, dificultad para respirar, dolor en el pecho o latidos rápidos, fuertes como aleteos, palpitaciones cardíacas. Estos son ataques de pánico. Pueden provocar que la persona le preocupe que sucedan de nuevo o que evite situaciones en las que han sucedido. Más el chico no me sale la letra, profe, en mi teléfono. Gracias, Lizzy. El estrés. El estrés agudo. Este es estrés a corto plazo que desaparece rápidamente. Esto le ayuda a controlar las situaciones peligrosas. También ocurre cuando se hace algo nuevo o emocionante. El estrés crónico. Este es el estrés que dura por un periodo de tiempo prolongado. Una persona puede tener un estrés crónico si tiene problemas de dinero, un matrimonio infeliz, problemas en el trabajo. Cualquier tipo de estrés que continúa por semanas o meses es lo que denominamos estrés crónico. ¿Cuáles son los síntomas del estrés? Presión arterial alta, insuficiencia cardíaca, diabetes, obesidad, depresión o ansiedad, problemas en la piel como acné o eczemas, problemas del periodo del ciclo menstrual, diversos problemas físicos que se manifiestan, físicos y fisiológicos que se manifiestan cuando una persona está ante un estado de estrés constante. Puede tener diarrea o estreñimiento, mala memoria, dolores y achaques frecuentes, dolores de cabeza, falta de energía o concentración, problemas con disfunciones sexuales, cuello, mandíbula rígido siempre, como que está la persona todo el tiempo con me duele el cuello, me duele la espalda, me siento tenso, cansancio, problemas para dormir, malestares de estómago, uso de alcohol o drogas para relajarse, pérdida o aumento de peso. O sea, todos estos son signos que se manifiestan de forma fisiológica. La depresión. La depresión es un trastorno mental frecuente que se caracteriza por la presencia de tristeza, pérdida de interés o placer, sentimientos de culpa o falta de autoestima, trastornos del sueño o del apetito, sensación de cansancio y falta de concentración. ¿Cuáles son los síntomas de la depresión? Entre los síntomas podemos mencionar estado de ánimo irritable o bajo la mayoría de las veces, dificultad para conciliar el sueño o exceso de sueño, cambio grande en el apetito, a menudo con un aumento o una pérdida de peso, cansancio y falta de energía, sentimientos de inutilidad, odio a sí inactividad y retraimiento de las actividades usuales, sentimiento de desesperación
Ahí me volví a conectar. ¿Me escuchan todos? Ahora sí, profe. ¿Hasta dónde nos quedamos? No se ve tu pantalla, profe. Sí, porque se desconectó. Ahora voy a volver a compartir. Ahí estamos. ¿Pueden visualizar la pantalla? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, entonces, nos quedamos en los tipos de depresión. Incluyen depresión mayor. Sucede cuando los sentimientos de tristeza, pérdida, ira. Después está el trastorno depresivo persistente. Se trata de un periodo de tiempo, se puede tener muchos momentos depresivos de depresión mayor junto con épocas en las que los síntomas son menos graves. Otras formas de depresión incluyen después de tener un bebé, pero la verdadera depresión postparto es más grave e incluye los síntomas de la depresión mayor. Trastorno disfórico premenstrual es también un síntoma depresivo, se hacen después de menstruar. Trastorno afectivo estacional ocurre con mayor frecuencia en las estaciones de otoño e invierno y depresión mayor con características psicóticas. Sucede cuando una persona padece, que es una forma de depresión, sucede cuando la depresión se alterna con una manía, conocida previamente como a la sintomatología se le denomina maníaco-depresiva. La depresión es uno de los síntomas del trastorno bipolar, pero este es un tipo de enfermedad mental distinto. Como habíamos mencionado en las diapositivas anteriores, cuando vamos a intervenir en una crisis, hay tipos de respiración que nosotros le podemos enseñar a la gente para bajar sus niveles de ansiedad y que puedan relajarse y no hiperventilar. Uno de estos mecanismos es la respiración diafragmática lenta. La respiración es un mecanismo fisiológico generalmente automático e involuntario, que se modifica cuando nos sentimos o actuamos de determinadas formas. Al sentirnos en estado de peligro, por ejemplo, nuestra respiración automáticamente se acelera. Por ejemplo,
Pautas para aprender a practicar este tipo de respiración. Esto hubiera sido ideal que podamos hacerlo en vivo para practicar. 1. Ponete una mano en el pecho y la otra sobre el estómago, para estar seguro de que vas a llevar el aire a la parte de abajo de los pulmones sin mover el pecho. Al tomar el aire, lentamente lo llevas hacia abajo, hinchando un poco el estómago y la barriga sin mover el pecho. Retenés un momento el aire en esa posición. Soltás el aire lentamente, hundiendo un poco el estómago y la barriga sin mover el pecho. Y procura mantenerte relajado y relajarte un poco más al soltar el aire. El paso 2 es hacer la respiración más lenta. Tomar aire lentamente contando de 1 al 5, retener el aire contando del 1 al 3 y soltar lentamente el aire mientras se cuenta del 1 al 5. Vamos a hablar un poco de lo que es la relajación también ahora. La tensión muscular es uno de los componentes de la ansiedad. Se trata de un mecanismo generalmente automático e involuntario, pero que podemos aprender a controlar voluntariamente, igual que ocurre con la respiración o con algunos pensamientos. Este tipo de actividades, por ejemplo, se pueden hacer con una persona que entra de repente en situación de pánico. Yo tenía una compañera de trabajo, para contarles un caso, que sufría de situaciones de ansiedad y pánico. Ella de repente estaba bien y de repente vos le veías desesperada en la oficina sin poder respirar, pero tenía así síntomas, se manifestaban fisiológicamente sus síntomas así muy visiblemente. Ella tenía sensaciones de ahogo, no podía respirar, y para este tipo de situaciones es súper importante aprender estas técnicas, porque esto hacen la diferencia para ayudarle a pasar a la persona este mal rato que está pasando. Hay que buscar también un lugar seguro y tranquilo, silencioso, y dependiendo de cómo esté la persona, recostarlo cómodamente en un lugar, en diferentes posiciones. También puede ser sentado, de pie, en lugares diferentes, simultáneamente a otras actividades, empezando por las más Tu audio, profe, creo, no se escucha. Las autoconstrucciones son frases o mensajes que te dirigís a vos mismo para afrontar adecuadamente el pánico. Se trata de una técnica superficial que no basta por sí sola para superar el problema, pero que puede las crisis y el manejo de las crisis.
Algunos ejemplos de autoconstrucciones podrían ser, por ejemplo, si ustedes tienen enfrente una persona que está atravesando esta situación de estado de pánico, por ejemplo, o que está atravesando esta situación de estado de ansiedad muy fuerte, uno puede optar por alguna de estas técnicas para ayudarle a desenfocarse de sus pensamientos y de lo que está pasando, pero sin ser muy invasivos, hasta donde la persona te permita, obviamente. Y algunos ejemplos de autoinstrucciones podrían ser hablarle y decirle: recuerda que tus pensamientos y tus sensaciones son una exageración de las sensaciones normales en la ansiedad, que aumentan porque pensás que estás en peligro, y ustedes ahí tipo le enfocan a la persona y le dicen: mira, estás en una pieza de 4 paredes. Pueden irle pidiendo para que vaya cambiando su atención de una u otra cosa, que cuenten, por ejemplo, cuántas sillas hay en la habitación, qué colores ven en la habitación. Explicarles que estas sensaciones no le pueden producir ningún daño porque están solamente en el interior, pero que realmente no está atravesando por una situación de peligro real. Autocuidado del interviniente. Implementación de técnicas de desactivación, capacitación, hábitos saludables, reuniones de monitoreo para los intervinientes. Las personas que intervienen también tienen que cuidar su salud mental y su estado emocional. ¿Ustedes logran visualizar mi pantalla? Sí, profe, se ve. Sí, profe. Hola. Hola, profe, sí se ve. Ahora sí. Se ve, profe. Dale, ahora les escucho. Yo nomás parece que estoy con el internet un poco intermitente. Vamos a hablar un poquito de la técnica de desactivación. Que tiene tres partes, digamos. Hablemos un poco de lo que es la inteligencia emocional también. Goleman define la inteligencia emocional como la capacidad de reconocer nuestros propios sentimientos y de los demás, de motivarnos y de manejar adecuadamente las relaciones, capacidad para autorreflexionar, identificar las propias emociones
y regularlas de forma apropiada. Los tres grandes ítems de la inteligencia emocional son el manejo de las emociones básicas, la empatía y la forma de resolver conflictos. Las emociones básicas: gestión emocional, identificación y estrategia, y negociación y seguridad. Y las emociones básicas son alegría, tristeza, miedo y enojo. Empatía laboral es la capacidad que nos permite pasar del yo soy importante al nosotros somos importantes. Niveles de empatía: nulo, inicial, media y social. Comunicación asertiva: implicaciones sociales, interpretaciones de las emociones, manejo afectivo de las emociones. Resolución de conflictos. El primero es la calma, eliminación de la carga emocional. El segundo, el análisis de los hechos. El tercero, la comunicación y propuesta, importancia de la resolución. El cuarto, acuerdo y compromiso, solución conmigo y con el otro y con la relación. El 5 es el seguimiento sin llegar al hostigamiento. Hablamos otra vez de crisis. Johnny, ¿puede leer por favor esta diapositiva? O Eladio, o Víctor. Sí, pero... Profe, yo estoy por ruta, estoy manejando, por eso nomás lo que no... De repente no puedo escuchar. Dale, tranqui, el que pueda, por favor. Sigo entonces. El estado de crisis surge como un evento precipitante que genera un impacto emocional y que implica desequilibrio. Está limitando en el tiempo y sigue patrones sucesivos de desarrollo a través de diversas etapas y tiene el potencial de resolución hacia niveles de funcionamiento más altos y bajos, generando crecimiento o deterioro. Son los factores de riesgo asociados: un factor de tensión o evento precipitante, impacto del evento y grado de amenaza percibida sobre el bienestar físico, psicológico, social o proyecto de vida. Factores de riesgo asociados: variables propias de la persona, edad o ciclo vital, siendo más riesgoso en la adolescencia y la tercera edad, género, experiencias de crisis anteriores no resueltas o mal resueltas, estrategias de afrontamiento inadecuada, distorsiones cognitivas, valores y sistemas de creencias culturales, control identificar también las crisis, que se pueden dividir en crisis del desarrollo, que son las crisis esperables, y crisis circunstanciales, que son las que se dan en accidentes inesperados o imprevisibles. En las crisis de desarrollo tenemos la teoría del desarrollo psicosocial de Erik Erikson, que es un psicoanalista que afirmaba que los seres humanos con un desarrollo sano deben pasar a través de 8 etapas entre la infancia y la edad adulta tardía. En cada etapa la persona se enfrenta y es de esperar a que supere diferentes tipos de crisis.
Cada etapa se basa en la culminación con éxito de las etapas anteriores. Si las crisis no son superadas con éxito en una fase, es de esperar que reaparezcan como problemas en el futuro. Y estas son las etapas: confianza versus desconfianza, autonomía versus vergüenza y duda, iniciativa versus culpa, laboriosidad versus inferioridad, identidad versus confusión de roles, intimidad versus aislamiento, generatividad frente al estancamiento, integridad versus desesperación. Iniciativa versus culpa. Estas son las etapas normales por las que pasa un ser humano, de las que había hablado Erikson. Iniciativa versus culpa, de 3 a 5 años. El niño empieza a desarrollarse muy rápido, tanto física como intelectualmente. Crece su interés por relacionarse con otros niños, poniendo a prueba sus habilidades y capacidades. Los niños sienten curiosidad y es positivo motivarles para desarrollarles creativamente. En el caso que los padres reaccionen negativamente a las preguntas de los niños o a las iniciativas de estos, es probable que se genere una sensación de culpabilidad. Intimidad versus aislamiento, de 20 a 30 años. La forma de relacionarse con otras personas se modifica. El individuo empieza a priorizar relaciones más íntimas que ofrezcan y requieran de un comportamiento una intimidad que genere una sensación de seguridad, de compañía y de confianza. Si se va de este tipo de intimidad, uno puede estar rozando la soledad o el aislamiento, situación que puede acabar en una depresión. Por los demás, ser y sentirse útil. El estancamiento en esta etapa Chicos, ¿les parece si cortamos un ratito? Porque me avisó Lili que no me están escuchando bien. Entonces veo cómo solucionar el problema de mi audio. Háganme saber si es que no me están escuchando bien. Bueno, profe. Cortamos No hay 10 problema. minutos, ¿sí? Cortamos 10 minutos y volvemos. Veo cómo solucionar mi internet, que está muy intermitente. Sí, profe, no te escuchamos. Seguimos entonces. Crisis circunstanciales. Las crisis circunstanciales son inesperadas, accidentales y dependen sobre todo
de factores ambientales que abarcan una alteración psíquica y de la conducta ante la pérdida o amenaza de pérdida de los aportes básicos, físicos, psicosociales, socioculturales, que están todos interrelacionados entre sí. La crisis, si vamos a mencionar ejemplos de crisis circunstanciales, por ejemplo, la separación, la muerte, enfermedades corporales, pandemias, desempleo, un trabajo nuevo, fracaso económico, violaciones, incendios. La crisis circunstancial tiene 5 características. Es repentina, eso significa que aparece de golpe. Es inesperada, o sea, es sorpresiva, no puede ser anticipada. Es urgente, ya que amenaza el bienestar físico o psicológico de la persona que está atravesando la crisis. Es masiva. Muchas crisis circunstanciales afectan a muchas personas al mismo tiempo. Por ejemplo, los desastres naturales, las pandemias. Peligro y oportunidad. La crisis puede desembocar en un mejoramiento o empeoramiento de la situación de la persona. Comorbilidad o patologías relacionadas. Las crisis comparten síntomas de manera significativa con los trastornos de ansiedad, los trastornos depresivos psicosomáticos, alteraciones del sueño, alcoholismo y drogadicción. Habiendo cerrado un poquitito el pantallazo que vimos sobre las crisis, sobre los estados de estrés, los estados de ansiedad, los estados de depresión, de cómo intervenir ante estas situaciones, en las empresas lo que se tiene que hacer es conformar las brigadas, que son personas que voluntariamente se registran para dar este tipo de soportes en los lugares de trabajo. ¿Qué es una brigada? Es un miembro voluntario que debidamente seleccionado, capacitado, acreditado y con la implementación adecuada se integra y se moviliza en la zona afectada por un evento adverso, realizando las tareas requeridas para este fin. ¿Cuáles son los tipos de brigada de emergencia? De primeros auxilios, de evacuación, de búsqueda y rescate. Contra incendios, de comunicación y de primeros auxilios psicológicos. Conformación de la brigada de primeros auxilios psicológicos. Se debe conformar por el tamaño de la empresa o áreas con las que cuenta. Puede ser desde contar con un mínimo de 3 brigadistas o hasta 15 brigadistas. Esto va a depender mucho del tamaño de la organización y de cuántos empleados y de cuántos sectores tenga la organización, la empresa, ¿verdad? Deberá recibir capacitación previa en primeros auxilios psicológicos y autocuidado, y deberá estar conformada incluyendo tanto a hombres como a mujeres y, de ser posible, de forma equitativa. Parte de la capacitación a considerar para todos los brigadistas, incluyendo los de primeros auxilios psicológicos, es el conocer la forma específica, las áreas de riesgo dentro de la empresa. Se debe poder delimitar las zonas seguras y se deben conocer todos los puntos de reunión internos y externos. Este gráfico es un gráfico ilustrativo nomás del mapa que deberían tener y de cómo deberían reconocer estas personas, estos brigadistas, los puntos de encuentro, como para que en un momento de situación o de crisis sean ellos los que guíen a las personas a esos puntos.
El plan de conformación de una brigada de primeros auxilios psicológicos. En primer lugar, crear una brigada de primeros auxilios psicológicos seleccionando a las personas idóneas mediante una evaluación breve, entrevista y pruebas de parte del responsable del jefe de brigadas. Pedirles de forma voluntaria su participación, objetivos y actividades que tendría dentro de la brigada. Capacitar a la brigada constantemente y hacer simulacros. Conformación del sistema de comando de incidente. Un sistema de comando de incidente es aquel conformado por una serie de profesionales especializados en atención de emergencias, sismos, incendios, inundaciones, accidentes, explosiones, etc., y que coordinados elaborarán un plan de atención de emergencia utilizando todos los recursos disponibles, tanto internos como externos. Estos son los 7 pasos de conformación del sistema de comando de incidentes. 1. Informar a su base de su arribo a la zona de impacto. 2. Asumir y establecer el puesto de comando. 3. Evaluación de la situación. 4. Establecer un perímetro de seguridad. 5. Establecer sus objetivos. 6. Determinar las estrategias. Y 7. Determinar la necesidad de recursos posibles y las instalaciones. Las herramientas necesarias para un equipo de brigadistas que no pueden faltar son botiquín de primeros auxilios, lista de pase de asistencia. Sí o sí tiene que haber una lista, sí o sí alguien tiene que manejar una lista diaria de cuántas personas ingresaron a la empresa, cuántas personas salieron, quiénes están. Inventario de materiales para combate contra incendios disponibles. Eso tiene que estar siempre, siempre tiene que estar habilitado. Extintores, traje de bombero, bombas de agua, de ser posible, donde se puedan conectar las mangueras de los carros hidrantes. Organigrama de brigadistas, equipos de auxiliares de emergencia, radios, teléfonos, chalecos, cintas delimitadoras, planos de la empresa, inventario de vehículos disponibles para traslado, números de teléfono de emergencia siempre visibles en lugares estratégicos, número de teléfono de familiares de todo el personal en lugares estratégicos y suministros adicionales como agua, comida, cobertores, ropa, etc. Este es un ejemplo de zonas, un ejemplo de mapas de zona de contención y trabajo de brigadistas. Y este es el formato de registro de víctimas. Cada empresa obviamente va a tener su forma de ir registrando su formato, pero tienen que tener siempre una lista de las personas que ingresaron, de modo que si algo sucede va a haber una persona encargada o 2 personas encargadas por sector que van a ir tomando lista en el caso de un incendio, por ejemplo, para asegurarse de que todas las personas que ingresaron a la planta o a la fábrica o a la empresa ese día salieron o en qué lugares específicos de trabajo están, ¿verdad? Con esto nosotros cerramos la presentación de la clase del día de hoy, pero antes quiero escucharles un poco, quiero escucharles sobre sus experiencias, quiero escucharles qué les pareció, quiero escucharles si tienen dudas, quiero que me comenten un poquitito qué les pareció la clase de hoy, a todos, por favor. Alexander, Víctor, Suni y alguien más que dice iPhone que no sé quién es. ¿Me escuchan?
Te escuchamos, profe. Les quiero escuchar un poco. Interesante estuvo. Lastimosamente no hay tanta práctica de eso en las empresas de nuestro país. Así mismo. ¿A ustedes les queda alguna duda? ¿Quieren profundizar en algo más? De hecho, que en las próximas clases vamos a ir profundizando más en algunos temas que ahora fueron un pantallazo nomás, y vamos a ir profundizando en las técnicas, por ejemplo. Pero hay algo más que ustedes quieran hablar, algo que... Parece que Suni es la única que está conectada. Ok, chicos, están liberados entonces por hoy. Dale, Suni. Chao, chao. Gracias por todo. Chao.